Hola a todas y todos. Soy la doctora Loreto Podestá de la Universidad Austral de Chile y junto con la doctora Marta Sánchez de la Universidad Libre de Barranquilla tenemos hoy día la tarea de presentarles un interesante tema que ha revolucionado la docencia en estos tiempos de COVID. Eh, Aprovecho la oportunidad de agradecer esta invitación tanto para la doctora como para mí, ya que es un honor realmente para nosotros el estar en tan importante congreso de la Sociedad de Pediatría de Argentina y también de agradecer a la doctora Mónica Burile, quien nos desafió a presentar nuestra experiencia. Muchas gracias por su atención. Nuestra conferencia se titula Estrategias innovadoras, clases en espejo y experiencias docentes. Adelante, doctora Sánchez. Esta cifra a mí me impresionó mucho porque me costaba leerla, ¿no es cierto? Dice 1.800 millones o 1,8 billones en la literatura anglosajona. ¿Qué es ese número? Era lo que se hizo notar en el año 2019. Es la cantidad de adolescentes que hay en este momento en el mundo. Somos aproximadamente 7.900 millones de habitantes y un 30% aproximadamente son jóvenes y adolescentes. La siguiente. Es la generación más grande que ha habido en la historia documentada del hombre, de gente joven, porque a pesar de que tenemos una percepción de que el mundo es un lugar inhóspito, la verdad es que lo fue mucho más en la antigüedad y es primera vez que hay una cohorte de gente joven tan grande y eso es muy importante como veremos más adelante. ¿Qué enfrentan los adolescentes en el mundo ahora? Enfrentan conflictos armados, como los que solíamos ver en África y que ahora se trasladaron a Europa. Esa niña del centro es una refugiada de Ucrania protegiendo a sus mascotas. Nosotros, muchas pocas personas pensaron que íbamos a volver a tener guerra en Europa, ¿no es cierto? Se enfrentan a los problemas ecológicos y a la degradación del medio ambiente, a un mayor desempleo en la gente joven y en los países desarrollados a alteraciones del estilo de vida, ¿no es cierto?, a disrupciones de la familia y hay un fenómeno creciente en todo el mundo de migraciones masivas por la pobreza y por los conflictos armados. Adelante, la próxima. Ahí vemos cómo se distribuyen los jóvenes y adolescentes en el mundo, ¿no es cierto? Un 50% de ellos viven en las regiones más pobres del mundo, es decir, África subsahariana y sudeste asiático, y tienen un perfil de mortalidad derivado de la pobreza, enfermedades infectocontagiosas y de problemas de embarazo, parto y malnutrición por déficit. El resto de los adolescentes, ¿no es cierto?, aproximadamente 600 millones, viven en los países occidentales o desarrollados y ellos se enfrentan a un perfil de enfermedades más bien de enfermedades crónicas, enfermedades de salud mental, consumo de sustancias. Y un pequeño porcentaje en regiones de más violencia, como es Centroamérica y algunas regiones del norte de Europa, ¿no es cierto?, donde el perfil de mortalidad más bien tiene que ver con las lesiones, los accidentes y la violencia. La siguiente. Pero, ¿qué nos dice el profesor Patton, que ha investigado muchísimo esta situación? Dice, no lo veamos mal, todo lo contrario, es primera vez que tenemos tanta gente joven en el mundo. El profesor Patton es un médico adolescentólogo que trabaja en la Universidad de Melbourne y que colabora activamente con la Comisión Lancet para el Salud y Bienestar de la Adolescencia. Dice, necesitamos, ya que es primera vez que tenemos tanta gente joven y gente sana, relativamente sana, ¿no es cierto?, tener un compromiso real, urgente y global con las adolescencias del mundo. Debemos ampliar nuestra mirada y actuar colaborativamente en todos los sistemas que tenemos en nuestra sociedad, ¿no es cierto?, para mantener a esta cohorte de gente joven lo más sana posible. Salud, educación, en las comunidades y en los medios de comunicación. Porque con tanta gente joven
es realmente la generación que podría cambiar el futuro del mundo. La inversión en la adolescencia y en la gente joven tiene un retorno triple. ¿Por qué un retorno triple? Porque primero, esa persona, ese joven, tiene una buena calidad de vida, se desarrolla, expresa al máximo su potencial de desarrollo. Segundo, es la próxima generación que entra a la fuerza de trabajo. Y si tenemos una fuerza de trabajo importante, hay progreso y más prosperidad en los países. Y además es la próxima generación que va a ser padres, por lo tanto, ellos van a educar a las próximas generaciones también en una forma adecuada. Ese era el mensaje del profesor Patton. Tenemos mucha gente joven, gente bastante sana. Por favor, invirtamos en ellos porque ellos son los que realmente pueden cambiar el mundo, si están bien, si les damos posibilidades. Sigamos, doctora. Pero a las noxas que les mostré recién, ¿no es cierto?, nos llega un visitante que nos tomó por sorpresa realmente, ¿no es cierto? Así que en 2019, a fines del 2019, llega esta pandemia por COVID-19. ¿Qué ocurre con ella y la gente joven? Adelante, doctor. Sabemos que esta ha sido la peor pandemia del siglo XXI, en una época en que ya pensábamos que estaban relativamente controladas. Ha producido una crisis humanitaria global en un mundo globalizado, ¿no es cierto? Todos los países han sido afectados, los países subdesarrollados y también todo el mundo desarrollado. Primera vez que vemos detenerse el mundo, detenerse los aeropuertos, detenerse los colegios, detenerse realmente, pararse y enclaustrarse. En este momento, a mayo del 2022, ya hay 6 millones de muertes por COVID-19 y una serie de problemas derivados de la pandemia. Sigamos. ¿Cómo afecta esto a la gente joven? En un principio no nos preocupamos tanto en general porque los grupos más afectados, los grupos sensibles a la enfermedad, eran los ancianos, las personas inmunosuprimidas, y pensábamos que esto a los jóvenes realmente no los enfermaba y no los iba a afectar. Fue una visión errónea porque hemos visto que uno de los impactos más grandes va a ser en estas generaciones. ¿Por qué? Porque se produce el cierre de guarderías y colegios, que son lugares de protección. Hay pérdida de oportunidad de educación universitaria. Muchos jóvenes no lograron ingresar a la universidad y otros tuvieron que abandonarla y no van a volver probablemente, lo cual va a hacer que después tengan menos oportunidades laborales. Se han perdido servicios de salud y sociales importantísimos para niños y adolescentes y niños y adolescentes pobres, ¿no es cierto? Los más vulnerables van a ser los más afectados. Esto es algo extra que no teníamos antes. Ahí tenemos las aulas universitarias vacías. Sigamos. Hay en este diagrama de la UNICEF, ¿no es cierto? Se ve que teníamos ya daños preexistentes, ¿no es cierto?, en nuestros jóvenes y niños, como el abandono escolar, niños que trabajaban, pobreza y trabajo informal, infecciones, embarazo, etcétera. Vamos a ver que la pandemia por COVID tiene impactos inmediatos, como, ¿puedes darme la siguiente, por favor, doctora? La disrupción educativa, que es una de las más, además de la enfermedad, ¿no es cierto?, está la disrupción educativa, que es muy delicada. Eso produce aislamiento social, soledad, muchos niños han perdido vivienda. En el nivel inmediato, ¿no es cierto?, va a haber mayor pobreza y condiciones sociales más deterioradas, derivadas muchas de los problemas anteriores y de esta disrupción educativa. Jóvenes pobres y con menos educación va a debilitar la fuerza de trabajo, probablemente la paternidad de la próxima generación, y sabemos todos que la educación está ligada a la calidad de la salud en el largo plazo. Por lo tanto, tenemos y esperamos efectos en el mediano y largo plazo importantes también. Sigamos, doctora. En Chile se hizo una sistematización de un conversatorio con adolescentes y jóvenes a mediados de la pandemia, ¿no es cierto?, en cómo ellos sentían que les había afectado esta situación. Y ellos, una de las cosas que resaltaron fue esta, el cierre de escuelas o establecimientos de educación superior, frente a lo cual ellos se sentían afectados y tenían menos oportunidades para recibir educación formal o informal, sobre todo los estudiantes más pobres que tenían menos acceso a los servicios virtuales, por ejemplo. Y también se describe aumento del trabajo infantil, deserción escolar, aumento de los índices en el hogar, todo eso lo conocemos, los efectos.
estrés, ansiedad, problemas de salud mental y interrupción en nuestro país también de los programas de protección